con las mismas ganas de compartir y aprender sobre el método de caso. Personalmente, en Emerald, en esos años he percibido que ha crecido el interés en el método de casos y agradezco mucho a LAC por nos recibir una vez más, especialmente a la doctora Marta Elena Moreno por regalarnos ese espacio. Muchas gracias, Marta. Y aprovecho para enviar afectuosos saludos a todos los presentes. Nos acompaña también Valeria García, la vicepresidenta de Emerald para Latinoamérica. Saludos a Jorge González, Rodrigo Villalobos. Finalmente, quiero agradecer mucho a la doctora Andrea Maggi por apoyarnos una vez más. Además de una gran speaker, hace un gran trabajo como editora para los Emerging Markets Case Studies de Emerald. Esa revista o base de datos ahora se encuentra indexada en Scopus y estoy seguro que es resultado del gran esfuerzo de la doctora con sus colegas del equipo editorial. Que tengan todos una excelente sesión y le paso la palabra de nuevo a la doctora Marta Elena Moreno. Muchas gracias. Muchas gracias, André. Y bueno, me permito presentar a la doctora Andrea Maggi López Fernández. Ella estudió Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey y obtuvo el grado de doctorado en Ciencias Administrativas en la EGADE Business School. La doctora es profesora investigadora en la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. Su línea principal de investigación es la responsabilidad social corporativa, que converge en el estudio del valor agregado de grupos de interés, mercadotecnia estratégica y viral, administración estratégica, gobernanza corporativa, redes sociales, liderazgo. Lo anterior ha resultado en ponencias en conferencias internacionales y publicaciones en revistas arbitradas internacionales, así como un par de libros y capítulos de libros. La doctora Andrea Maggi es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y editora asociada de Emerald Emerging Markets Case Studies. Así que muy bien, bienvenida Andrea Maggi, todo esto es tuyo. Y bueno, lo que podamos apoyar, aquí estamos. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Si me permiten, voy a presentar pantalla. Ustedes me indican si se puede ver. Sí. Gracias, muy amable. Bien, pues el día de hoy les voy a platicar un poco sobre cómo escribir casos de estudio, particularmente para Emerging Markets Case Studies, y un poquito acerca de las dinámicas y lo que hemos encontrado como los aciertos y los errores más comunes y cuál es el proceso de diseño, etc. Entonces, primero les voy a platicar un poquito de qué son los casos para EMCS, cuáles son los casos de estudio en el aula, o sea, en términos de las ventajas para la formación para los estudiantes o los usuarios de caso, cuál es el valor agregado de publicar con EMCS y el diseño de casos de estudio, como les decía, los aciertos y algunas áreas de oportunidad que nos hemos encontrado. Bien, entonces, los casos de estudio para EMCS. En realidad lo que hace es poner casos de estudio adecuados y listos para utilizarse en el aula, en cursos específicos que para cada profesor, con temas muy particulares, y la idea es que sea de interés para los estudiantes. Entonces, no solo eso, sino que lo que se ofrece es un caso de estudio junto con una nota de enseñanza, de cierta manera dándole al profesor una ventaja también, ayudándolo a preparar su cátedra para ciertas sesiones. En el aula, los casos de estudio nos permiten utilizar modelos de aula invertida, en donde le damos un cierto control a los estudiantes sobre su aprendizaje, el proceso que van a tener sobre la toma de decisiones. Y entonces lo que hacemos utilizándolos es probar sus habilidades de toma de decisiones con el conocimiento que tienen hasta el momento, porque algunos casos los utilizaremos en los primeros semestres, por ejemplo, de un grado de licenciatura, otros cerca del final, ya mucho más especializados. Tenemos casos que utilizamos para posgrados, particularmente para maestrías, programas ejecutivos, incluso casos de estudio que utilizamos a nivel doctorado. Y entonces esto permite a los estudiantes, usuarios de caso, explorar los desafíos o los retos
que existen en el mundo real, ¿no? Estos retos a los que se enfrentan los tomadores de decisiones en las organizaciones el día a día, que difiere bastante de lo que podemos encontrarnos en los libros de texto o incluso en los artículos de investigación. Entonces, estamos generando conocimiento práctico. Y entre el explorar los retos y el conocimiento práctico, ayudamos a los estudiantes a que tengan cierta experiencia que de otra manera no tendrían hasta que no se enfrentaran a esta situación o situaciones similares en el mercado laboral. ¿Para qué publicar con Emerald Emerging Markets Case Studies? Bueno, pues hay muchas ventajas y hay mucho valor agregado para publicar con Emerald. Como les decía, estamos creando casos de estudio y además notas de enseñanza. Hay una metodología rigurosa para poder aceptar un caso de estudio y por lo tanto después publicarlo. Hay una evaluación doble ciego para garantizar que no solo sea rigurosa esa metodología, sino que estemos alcanzando siempre el objetivo de Emerald, que es que el aprendizaje que se obtenga de aplicar estos casos, de utilizarlos en las clases, facilite la dinámica en el aula y además logren las expectativas en la prueba de toma de decisiones en los estudiantes. De manera muy importante, muy particular, me parece que el valor agregado más importante es el impacto que tenemos en la formación de las siguientes generaciones. Cuando utilizamos casos de estudio en el aula, estamos dándole más herramientas a los estudiantes, estamos dándole conocimiento distinto a lo que podríamos ofrecerles como profesores desde el punto de vista de la teoría, desde el punto de vista de quizá una experiencia personal o de algún caso que nosotros mismos hemos leído. Les permitimos a ellos ponerse en la posición de un tomador de decisiones y poner a prueba el conocimiento que tienen hasta el momento. Entonces, realmente tiene un impacto en la competitividad de los estudiantes en términos de toma de decisiones críticas y estratégicas. Asimismo, como comentaba André, bueno, pues el journal está indexado en Scopus. Y esto pues también es un valor agregado no solo para términos de la revista, sino también como autores, ¿no? Esto apoya también al crecimiento y el desarrollo como investigadores. Bien, entonces, ¿qué es un caso de estudio? Un caso de estudio es una herramienta educativa que permite facilitar el aprendizaje y análisis de una situación del mundo real. Difiere de los casos de investigación, en tanto que específicamente en términos de la metodología. En la metodología de un caso de investigación se respalda en resultados y hallazgos con la literatura previa y para a su vez contribuir a la literatura previa y a la teoría. El enfoque de los casos de investigación es 100% académico y el enfoque de un estudio de caso es práctico. También el estudio de caso contiene una narrativa convincente y bien investigada sobre un individuo en una organización o un grupo de individuos en una organización que necesitan tomar una decisión organizacional en un entorno particular. En el caso de Emerald Emerging Markets Case Studies, particularmente en un mercado emergente. Contiene información relevante sobre la situación. Esto es, brinda múltiples perspectivas sobre un dilema, un reto o un problema que se están enfrentando los tomadores de decisiones y que deben tomar una decisión para resolverlo. Y de manera importante, el caso mismo no incluye o no proporciona un análisis, conclusiones o una solución. La razón es porque lo que hacemos es presentar el evento o la serie de eventos que ocasionaron que se creara este problema, este reto para estos tomadores de decisiones en esta organización, en este contexto. Y lo que hacemos es ayudar a que el estudiante se ponga en el lugar del toma de decisiones para que lo resuelvan. De tal manera que no presentamos nosotros mismos análisis cuando escribimos los casos o una solución en el apartado del caso. Lo dejamos abierto para que el estudiante tome la decisión. Pero sí presentamos diferentes alternativas a la razón por la cual existe el dilema y que podría hacerse para ayudar a guiar al estudiante a la respuesta.
a la resolución. Entonces, para diseñar un caso de estudio, lo primero que hacemos para diseñar un caso de estudio, pues como para hacer cualquier producto de investigación, por ejemplo, un poco de inspiración para crear una idea. Esta inspiración o esta idea puede venir de cualquier lado. Hemos encontrado casos muy interesantes que provienen de primera mano, de experiencia, de algo que ha sucedido en la organización en la que colaboro o en la que colaboré en algún momento, algún colega que está viviendo alguna experiencia en una organización, o yo mismo como grupo de interés, por ejemplo, como consumidor, como accionista, etcétera, lo que he observado, incluso de las noticias. Por ejemplo, algo que está ocurriendo en el mundo en este momento con alguna empresa o organización. Algún tema, algún suceso, generalmente es lo que crea ese momento de inspiración. Muchas veces hemos notado que esa inspiración viene de dos partes. Uno, desde un punto de vista de un área de oportunidad en la organización, es decir, algo ocurrió, hubo una falla en una toma de decisiones o no se tomó una decisión a tiempo o no fue una decisión óptima, a un área de oportunidad dentro de la organización o, por ejemplo, atención a clientes, atención a la cadena de suministro, etcétera, ¿no? Que puede hacer que alguien le parezca una muy buena idea escribir sobre este suceso, ¿no? Todos tenemos que saber cómo resolver este problema. El otro lado son oportunidades, ¿no? Oportunidades en donde observan que una organización tuvo una gran oportunidad para expandir, una oportunidad para abrir el mercado, una oportunidad para participar en la transformación digital, para incursionarse en la industria 4.0, etcétera, ¿no? Entonces, vemos dos tipos así grandes rubros de casos que en términos de inspiración o vienen de un problema o vienen de una oportunidad. Pero en ambos casos se crea un dilema o un reto para los tomadores de decisiones de esta organización. Y de ahí nace la idea de crear un caso de estudio, de empezar a escribir esta narrativa. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue que sucedió? ¿Quién era responsable en ese momento? Etcétera, ¿no? Les voy a ir explicando poco a poco los detalles de cómo escribir cada apartado y qué es importante incluir en cada uno de ellos para ir describiendo esta idea. La realidad es que mucho de lo que ocurre en nuestro contexto, en nuestro entorno en la actualidad, es lo que más ayuda a los estudiantes cuando lo aterrizamos a casos de estudio. Y un ejemplo claro de ello, bueno, pues es la pandemia de COVID-19, ¿no? Que actual seguimos viviendo. Y lo que ha sucedido es que ha transformado todas las industrias, ha transformado los sectores, la manera en la que hacemos las cosas, el status quo de prácticamente todas las instituciones y organizaciones. Y esas experiencias no existen aún en libros de texto. Ya tenemos algunas experiencias en términos de investigación, sí, en artículos y en unos libros, pero no tenemos la experiencia del tomador de decisiones. Entonces, los investigadores o los autores los profesores que han traído a la mesa casos que están relacionados con el COVID-19 han podido ayudar a los estudiantes a entender un poco más la dinámica de lo que implica una pandemia para la toma de decisiones crítica y estratégica dentro de una organización. Acercarlos un poco más a lo que implica tomar una decisión en tiempo de crisis, por ejemplo, y una crisis de salud que tiene implicaciones en crisis económica, en crisis de hambre, etcétera, ¿no? Y entonces estas experiencias llevadas a los casos de estudio se llevan al aula y el estudiante comprende mucho mejor no solo cómo funciona la teoría, sino qué pasaría con la teoría cuando algo así sucede. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en temas que salen un poco de lo que uno pensaría que es
centrado completamente en negocios, pero por ejemplo en política, en términos de, bueno, de política pública, de administración pública, en términos de salud, en términos de aspectos incluso psicológicos, como psicología organizacional, etcétera, y todo eso se refleja en lo que está ocurriendo en el mundo actualmente. Y entonces nos permite traer esa realidad a una realidad de una organización con uno o varios tomadores de decisiones, y eso es lo que da una experiencia inigualable con los estudiantes. Entonces, esa inspiración puede venir de cualquier lado, de nuevo de primera mano, o puede venir de algún colega, o algo que hemos leído en las noticias, o algún documental que hemos seguido, ¿no? Y de ahí podemos obtener mucha, la idea para poder formar el concepto, ¿no? del caso. Entonces, el segundo paso sería identificar el área temática del caso de estudio, ¿no? Si ya tengo la idea de lo que quiero escribir, ya tengo el concepto del evento, del dilema o la organización sobre la cual me gustaría escribir, entonces puedo asociarlo a la cuestión en la cual yo voy a describir el evento con alguna área temática de la colección, por ejemplo, en este caso de Emerald, que incluye todas estas, ¿no? Desde contabilidad y finanzas, comercio de negocios internacionales, operaciones y logística, administración ambiental, que también, bueno, incluimos elementos de sustentabilidad, por supuesto, de desarrollo sustentable, estrategia, turismo, hotelería, etc. Todas estas áreas temáticas pueden asociarse. Entonces, mi sugerencia es, una vez elegida el área temática, en la siguiente sea elegir el tema específico. Esto va a ayudar a aterrizar muy bien la manera en la que se va a describir las alternativas y los sucesos en términos teóricos, para que el estudiante pueda utilizar la teoría que ha aprendido hasta el momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera un tema relacionado a administración ambiental, quizás estaríamos hablando de desarrollo sustentable. Quizá me gustaría hablar un poquito acerca de los SDGs o ODGs, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, de la Agenda 2030, para traer al contexto por ejemplo, de la ONU, lo que está ocurriendo en términos de, por ejemplo, asociado a la responsabilidad social corporativa. Entonces puedo describir un poco cómo funciona la responsabilidad corporativa en la organización, etcétera, ¿no? Entonces empieza a hilar la idea misma, el concepto mismo, con el área temática y con la teoría con la que está basada el reto, la situación en la que se enfrenta el tomador de decisiones. Y esto también va a ayudar a determinar para qué tipo de clase puede utilizarse, y eso lo veremos más adelante, a la nota de enseñanza. Aquí es muy importante pensar de términos generales a particulares. Primero pensar en que voy a diseñar, por ejemplo, para Emerald, Emerging Markets Case Studies, un suceso que ocurre en un mercado emergente. Entonces, he elegido el mercado emergente, tengo que describirlo un poco, tengo que explicarle al lector. Se nos olvida muchas veces que estos casos se utilizan de manera global, y entonces las personas en otras partes del mundo no conocen acerca de nuestros países, ¿no? Entonces es importante ayudarlos a entender por qué es importante toma de decisiones en este mercado emergente, qué lo hace distinto que se esté tomando esta decisión en este mercado emergente, cuáles son las características o los atributos o dimensiones mismas del país en cuestión que, por ejemplo, podría ayudar u obstaculizar la toma de decisiones. El siguiente es a qué empresa me estoy refiriendo, qué organización es o institución. Después, quiénes son los protagonistas, o puede ser el protagonista o un grupo de protagonistas. Quiénes son en la organización, cuáles son sus antecedentes. Después, ¿a qué retos se enfrenta este protagonista o los protagonistas? ¿No? ¿Qué decisión tienen que tomar? Que sea administrativa en términos organizacionales, es decir, puede ser referente a cualquiera de las áreas temáticas. ¿Qué decisión tienen que tomar para resolver este reto
dentro de esta organización en este mercado emergente. Ahora, todas las personas, organizaciones y decisiones que nosotros planteemos en el caso de estudio tienen que ser reales. La revista solo publica casos reales. Claramente podemos utilizar o podemos incluir los nombres de las personas, nuestros personajes, cambiar el nombre de la empresa si es necesario, si así lo solicita, por ejemplo, la empresa misma o la organización misma. Si nos lo solicitan, no hay ningún problema. Se hace una nota explicando la razón por la cual se han cambiado los nombres para, por ejemplo, cuestiones de confidencialidad, etcétera, ¿no? Pero el caso mismo es todo real y bajo ese escenario, pues se ofrece o se solicita, las empresas tienen que dar consentimiento, las personas involucradas sí deben dar su consentimiento para que sea publicado, aun cuando hemos encubierto los nombres de las personas o los grupos de interés o la empresa misma. ¿Cuáles son los elementos entonces del caso? Bueno, aquí resumidos se los pongo de esta manera. Tenemos un título, la introducción, el cuerpo del caso, el cierre y las referencias. El título del caso es importantísimo que sea llamativo. Esto es muy importante porque es el enganche primero que tiene para fortalecer el engagement con el lector, pero además de eso, para ser elegido por los profesores que lo utilizarán en la cátedra. Entonces, pensemos más en términos como de titulares, de noticias, con un poco de términos y mezclado con teoría, con academia, con teoría administrativa, y alejarse un poco de los títulos de investigación. Entonces, ¿qué podemos hacer para que sea llamativo? Tiene que ser un título corto, de preferencia. Tiene que ser un título que utilice los constructos centrales del caso, es decir, la área temática o la decisión misma, por ejemplo, expansión al Medio Oriente, ¿no? Esa puede ser parte del título. Estoy hablando de expansión del negocio. O, por ejemplo, puede ser refiriéndonos específicamente a la decisión de un consejo directivo. Entonces puede ser, no sé, por ejemplo, a discusiones o debates de consejos directivos en estos escenarios, ¿no? Entonces, un poco del nombre de la organización, la decisión que se tiene que tomar, mezclado y que llame la atención en lo que va a hacer y lo que va a leer el estudiante cuando se enfrente a este caso. El siguiente elemento es la introducción. La introducción pues presenta la organización, presenta al protagonista, la naturaleza del dilema, lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo. De manera puntual tenemos que especificar quién es el protagonista principal, porque en algunos casos tenemos varios personajes, ¿no? Lo cual es completamente normal, pero siempre va a haber uno o un grupo que serán encargados de la toma de decisión. Y el primer párrafo de la introducción debe dejar clarísimo quién es ese protagonista. Segundo, quién es el tomador de decisiones. ¿Es también el protagonista? O el protagonista tiene que, por ejemplo, le está consultando al tomador de decisiones. Entonces, pues, también puede existir dos personajes en ese sentido, ¿no? Necesitamos saber cuál es la naturaleza del problema, es decir, cuál es el problema o el reto, el dilema, específicamente por qué sucedió, qué fue lo que detonó que existiera esta situación que requiere ahora esta atención de los tomadores de decisiones. Importante, ¿cuándo tuvo lugar el caso y dónde? Aquí es donde el dónde es en qué mercado emergente, ¿no? Específicamente, en qué país está ocurriendo esto, qué región, de qué país está ocurriendo esto y cuándo ha sucedido. Si podemos, no todos los casos tienen que hacerse de este momento en el tiempo. Puede hacer un caso de algo que se experimentó hace 3 años en una organización, pero bueno, es un caso nuevo.
todavía no se ha descrito, nadie lo ha publicado, la decisión está interesante, claro que lo podemos hacer un caso sobre ello, pero es muy importante para que el lector que sepa en qué momento del tiempo se está posicionando, porque el contexto es muy relevante. Pensemos ahorita, ¿no?, en las situaciones, las tomas de decisiones organizacionales, y siempre podemos observarlo en términos de pre-pandemia y durante pandemia, e incluso dentro de la pandemia podemos hacer distinciones, ¿no?, entre los primeros 3 meses, los siguientes 3 a 6 meses, o primeros 2 años o primer año. Da contexto importante a la toma de decisiones y por qué se tomó una decisión y no otra. Entonces es muy importante describir exactamente cuándo sucedió o cuándo se crea el caso, el problema o el dilema, dónde y por qué surgió, ¿no? O sea, qué fue lo que lo detonó, pero además, ¿por qué fue detonado? Por eso es importante, porque si fue una cuestión interna, entonces mi toma de decisiones se va a referir a acciones que yo puedo tomar internas. Pero si fue una variable externa que ocasionó que esto sucediera, entonces necesito otro conocimiento, otro tipo de estrategias y de tácticas para enfrentar algún suceso que se ha detonado por una cuestión externa. Muy bien, y con eso, bueno, podemos generar la introducción. Después de eso viene el cuerpo del caso, y aquí tenemos que contar toda la historia. Esto se hace en forma narrativa, ¿no? Entonces contamos toda la historia, los antecedentes del caso, específicamente el entorno empresarial u organizacional, los detalles de los problemas de la organización, pero también externos a la organización. Depende del caso, qué tanto necesitamos explorar, por ejemplo, del país mismo y qué tanto tenemos que explorar de la empresa misma. A veces, por ejemplo, supongamos que estamos hablando de una cuestión fiscal dentro de una organización, y entonces será importante explicar la normativa del país en términos fiscales, porque el estudiante en cada país va a analizar el caso dependiendo del conocimiento que tenga del aspecto fiscal en el país en donde, por ejemplo, estudia o colabora o demás. Entonces necesitamos centrarlo también en lo que está ocurriendo o lo que ocurrió en ese momento en ese país, bajo ese contexto en términos legales y fiscales, ¿no? Y eso ayuda a que se pueda tomar una decisión, pues sí, es lógica y estructurada con base a la realidad que se estaba viviendo en ese momento. También es importante ahora desarrollar el protagonista. Necesitamos saber quién es el protagonista, cuáles son sus antecedentes en términos, por ejemplo, ayuda mucho para el estudiante entender cuál es su posición en la organización, cuáles son su historial académico, digo, en términos de qué es lo que se ha dedicado anteriormente, profesional y académicamente. Eso ilustra mucho qué tipo de decisión podría tomar este individuo o este protagonista. Hay que, como decía, contar toda la historia. Esto implica contar no solo un lado de la historia, que no esté sesgada esta parte del caso, sino que presentemos alternativas, varias perspectivas que ayuden al estudiante a entender el fenómeno o de este dilema que se está enfrentando en términos de diferentes alternativas, ¿no? ¿Por qué pudo haberse suscitado de esta manera o la percepción pudo haber sido A, B y C, ¿no? O hay alternativas de solución, estas tres, o por ejemplo, los protagonistas ya intentaron resolver de esta manera, de la manera A, de la manera B, y no ha funcionado por estas razones. Eso también ayuda a los estudiantes a decir, ok, estos no pueden ser mi solución porque ya lo probaron y no funcionó. Y explicar por qué razones no funcionaron. Entonces, todo esto son cuestiones que se pueden explorar al presentar las diferentes alternativas. Y entonces, esto ayuda a que los estudiantes, cuando estén sustentando su solución, puedan corroborar con lo que ya se ha hecho o lo que no se pudo hacer en el caso particular.
Y después tenemos el cierre del caso. Les digo cierre porque, como les decía, no hay conclusiones en un caso de estudio. Entonces, el cierre es el último párrafo y en el último párrafo presentamos una síntesis del caso. Reiteramos los temas principales, específicamente reiteramos, el dilema, el problema al que se están enfrentando los tomadores de decisiones, qué es lo que tienen que hacer, por qué lo tienen que hacer, e incluso lo que podemos hacer es plantear nuevas preguntas. Es decir, generar una pregunta al cierre del caso que ayude al estudiante a decir, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Y con eso cerramos todo el caso. Entonces, como pueden observar, no presentamos la solución, no decimos qué fue lo que realmente sucedió, o sea, a qué decisión realmente tomó el protagonista en su momento, la organización, qué dirección tomaron. Simplemente lo que hacemos es presentar la situación, presentar el contexto, los eventos que suscitaron y que ocasionaron el dilema. Podemos presentar en el cuerpo todos los datos e información necesaria para el estudiante para tomar la decisión, dependiendo de nuevo del caso que estemos presentando, a todos los ángulos, y lo dejamos abierto, de tal manera que el estudiante entonces se coloca en la posición del tomador de decisiones y entonces comienza con la tarea de resolver el dilema. Entonces, por eso no lo resolvemos por ellos. Y por último tenemos las referencias. Las referencias se utilizan para información y datos secundarios utilizados durante el caso. Es muy importante mencionar que los casos se pueden hacer con datos y información primaria y o secundaria. Datos de información primaria siendo información directamente de los protagonistas o de la organización misma. Por ejemplo, si voy a incluir información financiera o cuestiones así, que la empresa me lo haya proveído y yo lo incluyo en el caso, en alguna sección, aunque tenga que alterarlo en términos de no incluirlo al 100%, solamente alguna sección o cuestiones así, eso se entiende y se respeta. Eso sería primario. Entrevistas, encuestas a los grupos de interés mismos del caso, todo eso sería primario y pues no requiere una cita, una referencia per se. Eso pues se resuelve, digámoslo así, con el consentimiento que se otorga con una carta firmada. Pero los datos e información secundarios también son relevantes porque cuando estamos hablando acerca del contexto de un país o de un estado dentro de un país, de una ley en particular, del funcionamiento de una organización, una institución, por ejemplo, gubernamental, o una cuestión así dentro de un país, es importante poder citarlo porque los estudiantes no conocen esa realidad, no todos viven esa realidad. Y entonces será importante para ellos que si quieren explorar más sobre lo que se está planteando en el caso, puedan acudir a estas páginas y puedan buscar más información. Entonces, por ejemplo, que el caso sea sobre el turismo médico en México, por ejemplo, ¿no? Es un caso particular sobre la ecoestrategia en el turismo médico en México. Entonces, en este caso, yo tengo que primero describir el contexto del turismo médico en México. Y entonces es posible que yo utilice datos e información que provienen de instituciones federales, que vienen de reportes nacionales, emitidos algunos, por ejemplo, por gobierno, otras por instituciones particulares, en donde ofrecen datos sobre el turismo médico, cómo funciona, en qué posición está globalmente. Entonces puedo usar fuentes externas a México también para ver cuál es la posición de México en términos de turismo médico, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información va a enriquecer el caso también y va a ayudar al estudiante que entienda de qué se trata el turismo médico en México, porque difiere mucho el turismo médico en otros países. Entonces, es importante que lo citemos toda esta información y datos en el texto y que incluyamos las referencias al final del caso en una sección de referencias. Ahora, para las notas de enseñanza, tenemos también varias secciones. En las notas de enseñanza abrimos, por ejemplo, con una sinopsis. El sinopsis nos da el contexto del caso, es
un resumen, ¿no? Y donde se incluye, de nuevo, de general a particular, el mercado emergente, la empresa, el protagonista, el dilema o el reto que se está enfrentando, porque es importante de cómo se suscita este evento. Y también incluimos la audiencia meta. Es decir, ¿para quién le sirve este caso? ¿O para quién consideramos nosotros que le sería de mayor utilidad utilizar este caso? Para describir la audiencia meta, incluimos normalmente el nivel del grado que está estudiando el estudiante, es decir, educación superior, por ejemplo, licenciatura, o posgrado, maestría, en cursos ejecutivos, o doctorado, ¿a qué nivel estamos refiriéndonos? Y luego de manera específica, ¿en qué cursos? ¿En qué cursos se podría utilizar este caso particularmente? Mucho ayuda cuando podemos poner a prueba nuestro caso en el aula y ver cómo funciona para cierto tema, para cierto grupo de estudiantes en términos del nivel académico. Entonces, de nuevo, es el grado académico y después el curso en particular, o los cursos en particular. Sí podemos mezclar audiencias meta. Sí podemos decir este caso puede utilizarse para estudiantes de licenciatura y podemos utilizarlo también para estudiantes de posgrado, para estos cursos en particular. Sí podemos mezclarlos, pero tenemos que asegurarnos que el resto de la nota de enseñanza está alineado a el nivel de cada una de esas audiencias. Ejemplo, el siguiente apartado son objetivos de enseñanza. Los objetivos que nosotros tengamos de aprendizaje para un estudiante de primer semestre de licenciatura van a variar de los estudiantes de último semestre de la licenciatura, de los estudiantes de maestría y, por supuesto, de los estudiantes de doctorado. Nuestras expectativas van a ser distintas porque el nivel de análisis que esperamos de ellos es distinto. Además, porque su nivel de conocimiento también lo es. Entonces, sí podemos mezclar audiencias, pero entonces necesitamos hacer la distinción entre los niveles de objetivos de enseñanza y del análisis para cada grupo. Los objetivos de aprendizaje generalmente se incluyen 3 a 5 objetivos. Lo que hace es describir qué aprenderán los estudiantes, los usuarios de caso, al resolver el dilema. Eso es muy importante porque tienen que estar alineados al problema mismo, a lo que deben estar resolviendo los estudiantes. Entonces, no son objetivos como que sepan qué es el desarrollo sustentable, ¿no? Sino que van a aprender al resolver el problema que refiere al desarrollo sustentable. Esos serían los objetivos de enseñanza. El siguiente apartado es método. Y aquí lo que hacemos es describir los tipos de datos e información que utilizamos para desarrollar el caso. Es decir, utilizamos datos e información primaria y o secundaria y los describimos. Por ejemplo, si usamos primarios, entonces podríamos en esta sección indicar que se realizaron entrevistas con el director general de la organización, con el CEO, con los colaboradores del departamento de mercadotecnia de esta organización, etcétera, ¿no? Si fueran primarios. Y en términos secundarios, pues especificar que se utilizaron reportes o información secundaria de ciertas páginas de internet o de libros o de artículos de investigación, etcétera, las fuentes que hayan utilizado y se describen en este apartado. El siguiente apartado es el plan de clase. En el plan de clase, aquí lo que hacemos es describirle al profesor de qué manera podría, para nosotros, idealmente, utilizar el caso en el aula. Entonces, creamos un plan multimedia de 90 minutos. Y lo que hacemos es seccionar los 90 minutos en preguntas o actividades que sugerimos para el aula. Entonces, normalmente lo que hacemos es nosotros diseñar de qué manera pueden guiar a los estudiantes a resolver el dilema y lo planteamos en este punto, ¿no? Entonces, la primera, por ejemplo, podría ser introducción al caso y entonces podemos tomar, no sé, 10 minutos
de los 90 para introducir el caso, para presentarlo, perdón, para que conozcan los estudiantes de qué estamos hablando, para tener una breve discusión sobre los conceptos, sobre el problema mismo, tal vez asegurarnos que todos los estudiantes estamos en el mismo canal sobre cuál es el dilema que tienen que resolver, etcétera. Y qué actividades tienen que hacer. Por ejemplo, sugiero que para el caso en cuestión, el profesor divida el grupo en equipos de 3, 4 personas. Cada equipo va a representar a un miembro del consejo directivo y tienen que resolver las preguntas de asignación, que en un momento les explico, desde el punto de vista de ese miembro del consejo. Tienen 20 minutos para resolver las preguntas en equipos o en grupos y después te van a presentar ante todo el consejo directivo las propuestas que tienen y se van a discutir, etcétera, como para llegar a una solución. O van a trabajar de manera conjunta a diseñar un plan estratégico para la expansión y el escalamiento de la organización a un nuevo mercado. ¿No? Entonces, dependiendo de lo que tienen que hacer, en esta sección se puede presentar la sugerencia para el uso del aula y divididos o diferidos los 90 minutos. Dada lo que ha sucedido en los últimos 2 años, hemos encontrado que es muy importante incluir no solo la manera en la que se puede utilizar el caso de manera presencial, sino también en línea. Entonces es importante incluir una sección donde se detallen las instrucciones de cómo utilizar este caso en línea. Muchas veces tenemos que recortar el tiempo, no podemos hacer no podemos tal vez explorar todas las preguntas de asignación, necesitamos hacer menos breakout rooms de lo que haríamos normalmente en un salón de clases, etc. Entonces, necesitamos hacer una propuesta aquí con las instrucciones particulares sobre cómo lo haríamos en línea. Después quedan estos 4 elementos de la nota de enseñanza. Las preguntas de asignación son lo siguiente, y las preguntas de asignación tienen que estar alineados a los objetivos de enseñanza y por lo tanto el dilema del caso. Es muy importante porque las preguntas de asignación lo que hacen es guiar a los estudiantes a que lleguen a la decisión para resolver el dilema. Entonces, las preguntas no deben ser de comprensión de lectura, es decir, no deben ser ¿qué fue lo que sucedió en el caso? ¿O a qué se enfrentó el protagonista en el 2020 que hizo que esto fuera un problema, ¿no? Ese tipo de preguntas no ayudan a los estudiantes. Lo que necesitamos es más bien preguntas como, por ejemplo, si tuvieras, por ejemplo, que llamaría para hacer un FODA, ¿no? ¿Qué elementos o qué fortalezas y qué oportunidades muestra la organización en relación a sus amenazas y áreas de oportunidad, etcétera? No, o sea, por ejemplo, hacemos un PESTEL o podemos hacer un modelo causa-efecto o un plan estratégico, pero hacer la pregunta en términos de que el estudiante tenga que realizar ese tipo de análisis, por ejemplo, o si hiciera un análisis financiero con base al estado de resultados que está en el anexo 3, ¿no? ¿Cuál sería la decisión si vender o no vender, ¿no? No sé, por ejemplo. Entonces, depende del dilema, por supuesto, por eso debe estar alineado, pero la pregunta debe guiar al estudiante para decir, claro, aquí están estos resultados me llevan a que esta es la decisión óptima. Para cada pregunta necesitamos una respuesta propuesta. Esa no quiere decir que los estudiantes tienen que llegar a esa respuesta, pero es la que nosotros como autores proponemos como solución a estas respuestas que pueden ayudar a resolver el caso. Todas estas respuestas tienen que estar argumentadas, completamente argumentadas y fundamentadas en teoría administrativa, financiera, etcétera. Es decir, si yo voy a explicar la importancia que tienen los grupos de interés y por qué razón es importante a la administración de stakeholders para este tipo de la situación que se ha suscitado, entonces será muy importante que yo justifique con teoría de grupos de interés
que con teoría de administración de grupos de interés y demás, para poderlo justificar. Entonces, tiene que estar aterrizado en teoría y literatura reciente, de preferencia, en todas las respuestas. Esto es importante. Y finalmente tenemos el epílogo. Bueno, el epílogo no es obligatorio, no es una sección obligatoria de las notas de enseñanza, pero si gustan incluirlo, es bienvenido. Y aquí es una pequeña sección en donde se describe qué fue lo que realmente sucedió, si es que tenemos ese conocimiento, ¿no? ¿Qué decisión fue la que realmente se tomó? A pesar de que, y podemos ver la diferencia con lo que resuelven los estudiantes, con la decisión que realmente tomaron los líderes organizacionales o los tomadores de esta organización en particular, ¿no? E incluimos entonces las referencias también. En este caso, los datos e información secundarios de la nota de enseñanza, la vasta mayoría van a ser de la teoría que hemos utilizado para fundamentar las respuestas propuestas de las preguntas de asignación, o incluso de material adicional que hemos incluido en la sección de multimedia, ¿no? Por ejemplo, si hemos sugerido el uso de videos o algún material así, entonces lo incluimos en las referencias también. Y esas serían entonces las secciones de las notas de enseñanza. Y por último, algunos aciertos o áreas de oportunidad comunes que hemos encontrado como en el equipo editorial de Emerging Markets Case Studies. Los aciertos, o lo que hace que un caso sea aceptado con mayor velocidad, es los lineamientos para los autores. Es decir, en la página de Emerald, y ahorita les muestro algunas referencias, en las páginas de Emerging Markets Case Studies, vienen los lineamientos o los guidelines, ¿no? Para los autores. Cuando se siguen esos lineamientos, se siguen las instrucciones, el caso se aprueba mucho más rápido para publicación, porque no falta nada, porque es muy claro lo que, así como les expliqué ahorita las secciones, viene detallado con mucho más detalle lo que les estoy diciendo, vienen ejemplos, vienen muestras de casos ahí mismo también, y eso ayuda a que en el desarrollo tengan menos áreas de oportunidad. Pasa la prueba del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? En los casos todos se escriben, ahorita les voy a estar mencionando de oportunidades, pero todos los casos se escriben en tiempo pasado. Ya ocurrieron en algún momento en la historia, al momento que han sido publicados, y por lo tanto, al momento que son leídos, ya ocurrieron. Pero pasar la prueba de tiempo significa que hay un caso que se escribió hace 20 años, en el 2000, por ejemplo, hace 22 años, en el año 2000, que todavía es relevante para el aula. Que aunque haya ocurrido hace 20 años, es importante que mis estudiantes analicen cómo se toma esta decisión. Puede ser una decisión que no está atada al contexto, por ejemplo, de un país. Puede ser una decisión interna a la organización, como contratación, como puede ser también de despido, puede ser de desarrollo de personal, puede ser por ejemplo, de mercadotecnia interna, cuestiones así que son importantes explorar y entender como las dinámicas de la administración interna. Y eso pasa en la prueba de tiempo y eso es importante. Aún cuando hacemos casos de este momento en el tiempo, para que pasen la prueba del tiempo, tenemos que escribirlos en términos de la decisión, de la decisión organizacional. Si lo escribimos en términos de lo que está ocurriendo, es decir, les pongo otra vez el ejemplo de COVID-19. Si yo hago un caso sobre COVID-19, es posible que no pase la prueba de tiempo. Pero si yo escribo un caso sobre la disrupción de la cadena de suministro de, no sé, de retail globalmente durante la pandemia, entonces puede pasar la prueba del tiempo si la teoría que yo utilizo para aterrizar el caso es administración de crisis y no lo que está el COVID-19 o pandemia. Sí, no sé si me explica ahí, pero eso es a lo que me refiero con que pase la prueba de tiempo. Debe ser creativo, llamativo y único, y entonces tiene que captar toda la atención del estudiante. No hay reglas así si es muy corto, muy largo, ¿no? Pero recordemos, nosotros conocemos a los estudiantes, si es muy largo, se van a cansar muy rápido, pero si es corto, está la información y los datos necesarios para que tomen la decisión, es llamativo para ellos, es algo que no han visto antes porque
solo conocen la teoría, pero tienen esa oportunidad de aplicar la teoría, se van a emocionar con ello. Las áreas de oportunidad que encontramos normalmente en los casos que evaluamos es uno, el caso requiere información adicional para resolver el dilema. Esto pasa mucho, que nos envían casos y tienen que tomar, por ejemplo, una decisión financiera y no se han incluido datos financieros, ¿no? Entonces, el estudiante necesita toda esa información para tomar una decisión. Segundo, desalineación, es decir, que el dilema, los objetivos y las preguntas de asignación no están alineados. Esto es muy, muy importante. 3, que no es retador, es decir, en términos de la audiencia meta, ¿no? Como les comentaba, podemos mezclar audiencias, podemos decir para licenciatura y también para maestría, pero tenemos que hacer que sea retador suficientemente retador para los estudiantes de maestría, si no, el profesor no lo va a utilizar para su clase. Falta justificación en las respuestas sugeridas, es decir, tiene respuestas sugeridas en las preguntas de asignación, pero no están justificadas en la teoría. O simplemente no hay respuestas. También no está escrito en tercera persona ni en tiempo pasado. Esto es muy importante. Algunos dicen, es que esto es una realidad y por eso lo pongo en tiempo presente. No importa, porque en el momento en que lo lean los estudiantes, eso ya sucedió, ya está en el pasado. Entonces es muy importante que estén en tiempo pasado, en tercera persona, que no incluye la nota de enseñanza, no incluye análisis ni lecciones aprendidas. Si es así, entonces tenemos un problema porque las preguntas deben guiar a la solución. Entonces tiene que haber un análisis o lecciones aprendidas ahí para los estudiantes en términos de la nota de enseñanza. Y finalmente, errores de sintaxis, es decir, redacción, ortografía. Estas son áreas de oportunidad comunes. Y aquí les incluyo algunas referencias. Lo que pueden encontrar si ustedes van a emeraldgrouppublishing.com, en Journal, EMCS, ahí van a encontrar las diferentes ligas que necesitan para, por ejemplo, los lineamientos para los autores, para explorar algunas muestras de casos, etc. Y bueno, pues eso sería todo por el momento. Muchas gracias a todos. André, muchísimas gracias. Estamos cortos de tiempo, pero si alguien tuviera alguna pregunta por hacer. Estoy viendo que están entrando personas en este momento. Espero que no haya habido confusión en el horario. En México cambiamos el domingo de horario, así que si es así, les compartiremos de todos modos la grabación. Adelante, Carlos. Buenos días, muchas gracias por la información que nos está proporcionando. Creo que me va a ser de mucha utilidad. Yo estoy familiarizado con el uso de caso en investigación. En caso docente soy novato. Y tengo una duda respecto al uso de dos voces, en que una se pueda dar prioridad al protagonista o a los agentes que participan en el caso, y con otra voz se pueda dar entrada a los comentarios genéricos, información de teoría, etcétera, puntos de referencia para los estudiantes. Gracias. Muchas gracias. Claro que sí, ambos se utilizan, es común, por ejemplo, describir en forma narrativa y en algunos aspectos, por ejemplo, decir la protagonista, decirlo por su nombre, no, particularmente generalmente usamos el apellido. Entonces, por ejemplo, en mi caso, López indicó que, y podemos poner un extracto de una encuesta, una entrevista que tuvimos con la protagonista y qué dijo al respecto, y podemos, por ejemplo, abrir comillas, colocarlo en cursivas, por ejemplo, esta breve explicación de lo que ha dicho, y luego nosotros regresar a la narrativa. O sea, así podemos incluir ambos. Gracias. Mira, Liz, adelante. Sí, me gustaría saber qué tanto han cambiado las nuevas tecnologías o están cambiando, no sé si las redes sociales o los nuevos, digamos, formas de comunicarse, la forma en que presentamos el caso y qué tanto nos estamos adaptando en lo que estamos presentando a las nuevas generaciones, que pues son las que principalmente lo leen y lo consumen, ¿no? Claro, absolutamente, sí. Desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de escribir más,
sobre, por ejemplo, mencionaste redes sociales, claro, escribimos mucho más sobre eso, sobre cómo su funcionamiento y qué dinámica afectan en términos organizacionales. La segunda es en la sección, por ejemplo, de cómo utilizar el caso en línea. Ahí el profesor es quien sugiere, ¿no? Si utilizamos una plataforma u otra, cómo vamos a utilizar la plataforma, cómo vamos a tener la discusión. Y a mí me parece que como autores siempre vamos a plantear una propuesta, pero desde el lado del profesor me parece que la manera en que se utilice va a depender de cada profesor, ¿no? Que conoce su grupo y sabrá qué le funciona, ¿no? Desde la elección de si uso Zoom o si uso Meet o Teams o lo que sea, hasta si puedo utilizar redes sociales para compartir el caso, por ejemplo, o para enviarles el material de lectura extra o los videos para que se familiaricen con el contexto del tema. Eso lo puedo hacer a través de una red social, y la dinámica de clase lo hacemos en una plataforma como Zoom, etcétera, ¿no? Yo creo que eso sí va a depender de cada profesor que conoce mejor a su grupo. Gracias. Por nada. Muchísimas gracias. Bueno, pues para no extendernos, muchísimas gracias, doctora André Marie. La verdad es, yo me quedo con muchas preguntas, pero por cuestiones de tiempo no las podemos hacer. Espero que haya sido de gratitud. En nombre de ALAC y de Emerald, les agradecemos este momento y los esperamos 30 de junio y 1 de julio en nuestro evento, en nuestro encuentro de ALAC. Muchas gracias a todos. Bonito día. Gracias, buenas tardes. Gracias.